Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Lo último que más ha llamado la atención de sus declaraciones fue que la Policía Patriótica sigue operando con el PSOE. Le preguntan a Pastor qué datos tiene y usted dice secreto del sumario. ¿Pero alguna información tendrá para hacer una acusación tan grave? Bueno, hay cosas evidentes. Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso, nuestra responsable de legal, hacía una pregunta a través de Twitter al ministro del Interior muy clara. Buena parte de los policías de las cloacas siguen trabajando a sueldo de todos los ciudadanos españoles. El jefe de gabinete de Eugenio Pino sigue trabajando y esos policías están ahí y evidentemente han trabajado para quien han trabajado. La clave de las cloacas es una triple estructura. Por una parte había una pata política, supuestamente el gobierno del Partido Popular, el ministro del Interior, la vicepresidenta del gobierno, daban órdenes a un grupo de policías que trabajaban no investigando según órdenes policiales, sino a través de un aparato ilegal que destruía pruebas que afectaban al Partido Popular y fabricaba pruebas falsas, en este caso contra nosotros, contra Podemos. Había la propia pata policial de esos policías, ojo, muchos de los cuales se han hecho ricos. Hay mucha gente, seguramente hay muchos agentes de policía que nos están viendo, jubilados, que tienen su pensión normal o que trabajan y que tienen sueldos muy modestos y que no pueden entender pues, cómo un tipejo como Villarejo se hizo millonario por este tipo de trabajos que hacía. Y después está la tercera pata, que sigue funcionando, que es la más importante, que es la pata mediática. Lo que hacían estos policías no era investigar, ni siquiera era hacer espionaje, era fabricar dosieres que después han abierto los telediarios de las principales cadenas de televisión en España y que han ocupado portadas en los principales periódicos. Eduardo Inda y OK Diario no solamente formaban parte de esta trama criminal, servían de altavoz hacia noticias que se convirtieron en temas de conversación en este país. A día de hoy hay muchos medios de comunicación que tienen la oportunidad de rectificar. Los telediarios de muchas cadenas informaron de noticias falsas, de que Podemos se financiaba a través de Venezuela, a través de Irán, de que yo tenía una cuenta en Granadinas. Bueno, eso se ha demostrado que es falso. Muchos periódicos abrieron sus portadas con esto. Es falso. Deberían rectificar, pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque lo merece la democracia española. Esto que nos ha ocurrido a nosotros le puede ocurrir a cualquiera. ¿En qué situación estamos si buena parte de la ciudadanía tiene la sensación de que los medios de comunicación les pueden estar mintiendo, utilizando pruebas falsas? Ahora le pregunto por los medios de comunicación, la derivada de los medios de comunicación, pero antes la cuestión es importante porque hemos escuchado contestarle directamente a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, cuando usted interpelaba, pues unas horas antes de que seguían funcionando. Vamos a escuchar al ministro del Interior, Grande Marlaska, en una respuesta evidente y clara al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Esas cloacas serán cloacas del pasado y serán personas concretas, policías concretos con nombres y apellidos. Si alguien tiene algo que decir, lo refiera y lo diga expresamente. Lo que no podemos, y vuelvo a decir es grave, es generar desconfianza en las instituciones. Usted dice que sigue operando con el PSOE, ¿es que el PSOE tiene interés o que no ha podido desmantelarlo? Porque hay 7 implicados, de los cuales 5 han sido jubilados y 2 están en cargos burocráticos y uno de ellos en la cárcel, además. Lo digo con claridad. El Partido Socialista tiene que responder a una pregunta muy clara. ¿Por qué cuando nosotros pedimos en el Congreso de los Diputados, no una, 2 veces, la comparecencia del comisario Villarejo en sede parlamentaria, el Partido Socialista unió sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos para evitar que compareciera? Muy claro. Pero ojo, yo entiendo que puede haber mucho interés en circunscribir el funcionamiento de las cloacas al Ministerio del Interior. La clave es la pata mediática. Fabricación de pruebas. Ahora le pregunto por la pata mediática. Yo sé que a lo mejor a usted no le gusta que hablemos de esto. A lo mejor sí. Esto me encanta. Pues, esto y todo lo que quiera. La clave de las cloacas no es que estos policías fabricaran pruebas para un procedimiento judicial. Cada vez que nos denunciaban, los jueces decían, esto es basura. Es que lo fabricaban para abrir telediarios y para hacer portadas de prensa. Esa es la clave fundamental de las cloacas. Portadas de periódicos que le han criticado, que han abierto estos días con este escándalo. Le cito, por ejemplo, al País, que no es un periódico menor, lleva abriendo 2 o 3 días desde la semana pasada con este escándalo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que es una excepción en la prensa escrita, o no lo es? Creo que es el periódico que más vende en España. ¿Pero es una excepción? Pues seguramente será una excepción, pero por lo menos hay un medio que lo dice. Por eso, cuando hay que hablar de los medios, es bueno diferenciar cuántos hay. Sí. Pero volviendo al tema de la Policía Patriótica y el gobierno del PSOE, ¿usted cree que si no lo ha desmantelado el PSOE es porque no puede o porque quiere seguir utilizando esas herramientas? Porque la acusación, si no, sería grave. Creo que no puede. O sea, yo sí creo que
que el señor Marlaska no tiene la más mínima intención de que esos policías sigan trabajando. Pero hay una cosa evidente, vuelvo a formular la pregunta. Si el Partido Socialista tenía verdadera voluntad de acabar con esto, ¿por qué se negaron a la comparecencia de Villarejo en sede parlamentaria? ¿Por qué pactaron con el PP y con Ciudadanos que Villarejo no viniera al Congreso y que le pudiéramos hacer las preguntas para que las escuchara toda la ciudadanía? Eso es una pregunta que no se ha respondido. A lo mejor no tiene y que ver tanto con este gobierno, sino con gobiernos anteriores, de distinto color. No. El Partido Socialista, cuando nosotros pedimos en el Congreso de los Diputados que venga Villarejo a hablar de las cloacas del Estado, dice que no. Pactan con el PP y con Ciudadanos que no venga Villarejo, que tienen que ocultar. ¿Por qué PP y PSOE, junto a Ciudadanos, tenían miedo de que nosotros hiciéramos preguntas a Villarejo en sede parlamentaria? Esta pregunta se tiene que responder. E insisto, el problema de lo que ha ocurrido con estas noticias falsas, que sirvieron para evitar que hubiera un gobierno en el que estuviera dentro Unidas Podemos en España, no es por lo que nos afecte a nosotros, sino por la calidad de nuestra democracia. Esto en cualquier otro país sería mucho más grave y sobre todo hay muchos ciudadanos que pueden tener la sensación de que les están mintiendo. Si un grupo de delincuentes fabrica noticias falsas sobre una formación política, que incluso se han hecho encuestas que dicen que más de la mitad de los ciudadanos españoles llegaron a pensar que nosotros nos habíamos financiado ilegalmente. Es decir, que lo que fabricaban estos delincuentes y que abrió telediarios y apareció en portadas de periódicos ha servido para contar e instalar una mentira. Esto no es grave porque nos afecte a nosotros. Esto es grave porque afecta a la calidad de la democracia española. ¿Echa en falta el apoyo de líderes políticos de partidos ante este espionaje que ustedes califican? Esto es evidente y lo han denunciado además muchos periodistas, que es un silencio escandaloso. Pero lo que echo en falta también es que algunos medios de comunicación que abrieron sus telediarios con esto, que dedicaron portadas enteras a difundir informaciones falsas, se disculpen no con nosotros, sino con los espectadores y con los lectores y rectifiquen dedicando el mismo espacio y el mismo tiempo que dedicaron a contar una mentira, y era que nosotros nos financiábamos a través de gobiernos extranjeros o que teníamos cuentas en paraísos fiscales. Lo de los medios de comunicación se le ha quedado muy grabado, porque la primera intervención después de 4 meses de silencio, y luego hablamos de su baja, fue sobre todo poner el foco en los medios de comunicación. Fíjese, en los medios no. En los propietarios de los medios de comunicación, que es bien distinto. Todos hemos visto cómo en este país se ha presionado a muchos periodistas. Acaba de salir un libro del exdirector del diario El Mundo en el que cuenta cómo el señor Alierta y Telefónica tenían a 80 periodistas a sueldo y las presiones que llegaban de las grandes empresas. Los medios de comunicación tienen que servir para controlar al poder, para limitar al poder, para vigilar al poder. Si el poder económico se puede comprar los medios de comunicación, nuestra democracia tiene un problema. Esto es lo que dijimos, esto es, perdón por la rudeza de la expresión, la puñetera verdad, y creo que el hecho de que sea verdad es lo que ha generado, bueno, pues tanta polémica respecto a un hecho que la gente que nos está viendo comprende perfectamente. Y hay que dar las gracias y reconocer a todos los profesionales de los medios de comunicación que, a pesar de todas las presiones políticas, pero también de poderes económicos, hacen su tarea de controlar y vigilar al poder con libertad. Hablemos de las encuestas. Hay informaciones también de esos medios de comunicación que dicen que el PSOE está preocupado porque ustedes bajan mucho en las encuestas. ¿Esto es ironía, no es ironía? ¿Está preocupado el PSOE por su bajada en las encuestas o no? Bueno, no lo sé. Yo le confieso que a mí me gustaría que las encuestas dijeran otra cosa. Pero también sé que las urnas están abiertas y que las encuestas en este país se han equivocado muchas veces. Y que las encuestas además no van a determinar lo que la gente vote el día 28. Las urnas están abiertas, hay mucha gente que no ha decidido su voto y nosotros vamos a trabajar para ganar las elecciones. En cualquier caso, creo que el próximo gobierno de este país va a ser un gobierno de coalición en una o en otra dirección, que se ha acabado la época de las mayorías absolutas y de los gobiernos de partido único. Y, insisto, respetemos que los ciudadanos tienen derecho a votar sin que las encuestas, que son muy interesantes, predeterminen el resultado. ¿Pero por qué cree que le da tanta bajada en las encuestas? Nosotros venimos de una situación muy difícil y negarlo sería pura hipocresía. Cuando yo escucho a un político decir no hemos sabido transmitir bien nuestro mensaje, parece que está tomando por tonta a la ciudadanía como si no entendieran lo que dicen. Nosotros hemos dado una imagen nefasta. Hemos parecido un partido más con luchas internas que muchas veces no eran por diferencias ideológicas, eran por sillones y eran por puestos. Y nos han ocurrido buena parte de las cosas más difíciles que le pueden ocurrir a una formación política. Y ahí toca reconocer la verdad, lo hemos hecho mal, hemos dado una imagen muchas veces patética y yo como secretario general y como candidato tengo que asumir la responsabilidad. Bueno, ahora
en un momento difícil es cuando tenemos que demostrar lo que somos y que podemos ser un instrumento fundamental para cambiar las cosas en este país. A nosotros creo que la gente nos va a perdonar muchas cosas. Lo que no nos perdonarían es que no dijéramos la verdad. Y por eso tenemos claro que en esta campaña hay que decir verdades, aunque sean incómodas, también sobre nosotros mismos. Esto relacionado con las encuestas o con las urnas abiertas para el 28. Imagino que urnas abiertas será el 28, cuando se abran. Pero si las encuestas dan, o los resultados dan una opción de gobierno, PSOE, Podemos o Unidas Podemos, entendería que por la diferencia de votos o de escaños el PSOE quisiera gobernar en solitario, y si fuese así, aun a riesgo y de la presión de que gobierne el bloque de la derecha, ¿ustedes no votarían a esa sesión de investidura? Esa época terminó, y cualquiera que diga a los ciudadanos su voto, el voto a un partido de usted vale menos que el voto a mi partido, está tomando el pelo a la gente. En España se acabó el bipartidismo. La gente está optando por diferentes opciones políticas, y todas esas opciones tienen derecho, cuando se forme una coalición, a hacerlo valer. Hemos visto que en Andalucía están gobernando dos partidos. El problema es que a nadie le parece raro que en Andalucía gobiernen dos partidos y, sin embargo, cuando se plantea la posibilidad de que Podemos esté en un gobierno, algunos dicen, pero hombre, ¿no apoyarían ustedes un gobierno en solitario? La pregunta es, si nosotros superamos al PSOE, ¿tendría sentido que nosotros propusiéramos al Partido Socialista un gobierno en solitario nuestro? Depende de la diferencia de escaños. No es lo mismo 130-30 que un 70-80. Bueno, los votos cuentan igual y nosotros aspiramos a ganar. Hace 4 años tuvimos menos de 400.000 votos, si no me falla la memoria, de diferencia. Y ganamos al Partido Socialista en regiones fundamentales como Madrid o en territorios tan importantes como Galicia. Y siguieron haciendo el mismo tipo de planteamiento. Eso es tomar el pelo a la gente. Eso es decirle al votante que elige una opción que su voto va a valer menos. Y esa época se terminó en España. La gente está votando pluralidad de partidos y, por lo tanto, gobiernos de coalición. ¿Y no le parece a usted curioso que nadie se eche las manos a la cabeza cuando resulta que en Andalucía el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan juntos y, sin embargo, el mero hecho de plantear que Unidas Podemos puede estar en un gobierno hace que haya un montón de opinadores que digan no, pero mucho mejor el Partido Socialista solo por una vía o por otra? Y ojo, nosotros esperamos encabezar ese gobierno. La diferencia entre PP y Ciudadanos en Andalucía es mucho menor de las que marcan las encuestas entre PSOE y Podemos. No hablemos de encuestas, hablemos de datos. De resultados. ¿Qué es lo que ocurrió hace 4 años? Hace 4 años la diferencia entre el PSOE y Podemos era mínima. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que usted le propuso un gobierno de coalición con un vicepresidente, que era usted. Hombre, es que en Andalucía entiendo que la vicepresidencia la tiene Ciudadanos, pero fíjese que lo que ocurrió en aquel momento es que salió la noticia de OK Diario, de Informe PISA, la noticia de la cuenta en el paraíso fiscal, exactamente en los momentos en que nosotros proponíamos un gobierno de coalición. Moderno, blando, burocrático. Lo que fue para impedir un gobierno. Hombre, es evidente que se intentó impedir que Unidas Podemos estuviera en ese gobierno, que es además lo que está detrás de buena parte de los intereses de los poderes económicos en este país. Yo conté en un mitin lo que me dijo un gran directivo de una empresa. Me dijo, van a por vosotros y van a hacer lo que sea para que vosotros no estéis en el gobierno, porque saben que si vosotros estáis en el gobierno en este país, algunos que no han pagado impuestos nunca los van a pagar. Y me dijo, hay 2 vías. Una de la vía que gobierne el trío de Colón, lo que fuera de Madrid llaman el trifachito, o van a intentar por todos los medios un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el PSOE. Brevísimamente, entonces, si suman ustedes 130 PSOE y unos votos por ahí, no van a permitir que gobierne Sánchez si no es con ustedes en el gobierno. Si nosotros tenemos 130 escaños y el PSOE tiene 30, ya pues usted solamente cuenta... Se lo digo al revés porque es como vienen las encuestas, pero usted quiere cambiármelo. No, claro, porque es como las urnas están abiertas. Y cuando hablamos de las encuestas, un poco de respeto, que en Andalucía las encuestas decían todas una cosa que luego no se cumplió. Nosotros vamos a apostar siempre por una fórmula de gobierno de coalición, pero no precondicionemos lo que va a votar la gente. Creo que en este país la gente va a votar de manera muy diversa y que lo lógico va a ser que aparezcan fórmulas de coalición. Yo sé que muchos van a decir, por Dios, que no entren los de Unidos Podemos al gobierno, porque eso implicaría cambios necesarios en este país que a nosotros nos van a afectar. Directivos de grandes empresas. Nosotros vamos a apostar por una fórmula de coalición y, ojo, salimos a ganar. Y también una recomendación, que nadie se crea que es presidente antes de ser investido, que nadie se crea que va a ganar las elecciones antes que los ciudadanos voten. Las empresas de demoscopia no te hacen presidente ni te hacen ganar unas elecciones. La hacen los ciudadanos españoles y españolas votando.
esperemos a que voten el día 28 y después comentamos, porque aquí da la impresión de que se le está pidiendo a un jugador de fútbol que valore el resultado del partido antes de jugar el partido. Vamos a jugar el partido y luego vemos lo que pasa. Vamos a ver cómo sale el partido. Voy a poner unas declaraciones. Usted estuvo 3-4 meses de baja por paternidad, venía con ganas, se le veía más cabreado en el primer mitin el primer mitin que dio en Madrid frente a la reina Sofía, estaba más cabreado por estar con tanto tiempo aguantando cosas sin poder hablar. ¿Habría una posibilidad de hacer compatible la cría de sus hijos con hacer alguna declaración? ¿Cómo entró usted allí? Entré muy feliz, cabreo ninguno, decir las verdades. Lo que pasa es que algunos confunden la sinceridad con el enfado. Es verdad que las verdades ofenden. Y cuando alguien se siente ofendido porque le han dicho la verdad, te puede decir... Pero también como lo diga puede influir, ¿no? Bueno, insisto, cabreo ninguno. Decirlo de la manera más clara posible para que la entienda todo el mundo. Yo creo que si algún error hemos cometido en el pasado es callarnos ciertas cosas y confundir la cortesía con no decir las cosas para que las entienda todo el mundo. Y creo que dijimos las cosas muy claritas y que la gente las entendió. Y creo que además los españoles no están para eufemismos, están para que les digan las cosas como son, sin ningún cabreo y sin ningún enfado, con la mejor sonrisa y con buen rollo, pero diciendo las verdades. Usted estaba en casa, imagino. ¿Usted vio la entrevista a Irene Montero de Carlos Franganillo en el telediario? Sí. ¿La recuerdo? Le voy a poner un fragmento, vamos a escucharlo. Estaba tensísimo Carlos Franganillo en la manera en la que estaba sentado. Vamos a ver. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer y creo que eso es una cosa que todo el mundo tiene muy clara en Podemos y bueno, y si no, al tiempo. ¿Y si no, al tiempo? ¿Dio usted un respingo en el sillón? Todo lo contrario. Creo que ¿Lo habían hablado antes? ¿Se le ocurrió a Irene? Lo que dijo Irene fue una obviedad. Creo que eso va a ocurrir en nuestra formación política, creo que va a ocurrir en las demás formaciones políticas en las que los próximos liderazgos van a ser mujeres, va a ocurrir en los medios de comunicación, va a haber más presentadoras que presentadores en el futuro y sobre todo va a ocurrir en el mundo de la empresa, donde los directivos, que son mayoritariamente hombres, van a tener que dejar paso Iglesias, a las no le estoy mujeres. hablando ni de los medios de comunicación ni de los bancos. Le estoy hablando del secretaria general de Podemos. Ya le he dicho yo ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, yo tengo un compromiso, en primer lugar, hasta 2021, que tendrá que ser la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos. ¿Y después lo y en la medida en que soy candidato, me comprometo para los próximos 4 años. Cuando llegue ese momento, valoraremos y los inscritos tendrán que decidir. Pero lo que dijo Irene es verdad. Creo que nuestra formación política se merece que los próximos liderazgos más importantes sean femeninos. Lo tendrán que decidir los inscritos y las inscritas, como en cualquier formación democrática. Pero claro que sí, ocurrirá así. Turno de preguntas, que tenemos todos aquí ganas de preguntar. Yo ya he hecho las mías y me quedan algunas. Julio, con brevedad y concisión, aquí y cortita. ¿Qué tal? Buenos días. Ha manifestado que las noticias falsas de la presunta trama, que para usted es cierta, que la difusión de algunas noticias falsas que tenían esa procedencia fueron las que impidieron que llegaran al gobierno, que pudieran establecer algún tipo de acuerdo. ¿Considera de verdad que esa es la única razón por la que ustedes no llegaron donde presumían que iban a llegar? No. Lo que pasa es que el objetivo de esas informaciones falsas era evidente. Pedro Sánchez, probablemente en la entrevista más sincera que ha hecho en toda su carrera con Jordi Évole, después de su defenestración en el Partido Socialista, dijo: he recibido presiones por parte de Telefónica y del Grupo Prisa para no llegar a un acuerdo con Podemos. De lo que estamos hablando es de la orientación de esas presiones. Ahora bien, que hubiera otros factores muy importantes. Para empezar, la escasa voluntad del aparato del Partido Socialista que defenestró a Pedro Sánchez de que esa posibilidad se produjera, claro que eso tuvo su influencia. Y seguro que nosotros cometimos muchos errores. Pero de lo que estamos hablando es de una presunta, como dice usted, trama criminal en la que había... ¿Lo tienes seguro? Bueno, ¿Falta investigar alguna cosa? Hay un procedimiento, dejémoslo en presunta, una presunta trama criminal en la que hay gobernantes del Partido Popular, policías presuntamente corruptos y medios de comunicación que trabajaban en la dirección de fabricar noticias falsas para evitar que Unidas Podemos estuviera en el gobierno. Eso es un escándalo en esta democracia, no porque nos afecte a nosotros, sino porque hay muchos ciudadanos que nos están viendo que pueden tener la sensación de: lo que me están contando es mentira, lo que me están contando es el resultado de un dossier presuntamente fraudulento fabricado por policías presuntamente corruptos. Eso es muy grave y la dirección política de eso creo que es evidente y es obvia.
Señor Iglesias, es gravísima la denuncia y hay que tomar medidas, evidentemente. La denuncia no, la investigación en la Audiencia Nacional. La investigación, la denuncia, la investigación, y tiene que tener consecuencias, porque desde el punto de vista democrático es intolerable. Pero usted acusa al presidente Sánchez de no haber limpiado esas cloacas, de mantenerlas a pleno rendimiento, de permitir esa trama criminal. ¿Dónde he dicho yo que el presidente Sánchez mantiene a pleno rendimiento? El Partido Socialista no ha limpiado las cloacas. Bueno, entonces, lo que yo he dicho, Natibel, digo por ser precisos, porque cualquiera diría, Iglesias ha dicho que el presidente Sánchez mantiene a pleno rendimiento. He dicho que el Partido Socialista tiene que explicar por qué se opusieron a la comparecencia de Villarejo y que se mantiene la trama. Y tiene que explicar por qué policías vinculados a la trama siguen trabajando cobrando un sueldo que le pagamos todos los ciudadanos españoles. Eso es lo que he dicho. Sí, lo otro son palabras que usted pone en mi boca y que yo no he dicho. Perdóneme, porque las expresiones quizá son mías, pero usted ha mantenido, según dice todo el mundo, conversaciones con el presidente del gobierno mientras estaba de baja maternal. ¿Eso lo han tratado, lo han hablado y qué le ha dicho el presidente, si se puede saber? Un ejemplo. Yo le pedí a Pedro Sánchez que retiraran la medalla a un policía corrupto, a un torturador como Billy el Niño. Él me dijo que sí, que lo iban a hacer. Digamos, cuando hablamos de las cloacas hablamos de este tipo de perfiles. Torturadores y delincuentes que además se han hecho ricos, mientras los policías honrados de este país viven en una situación de precariedad y muchos, que esto lo digo mucho porque es la verdad, se tienen que pagar con su dinero el chaleco antibalas. Bueno, esa promesa no se cumplió. Billy el Niño sigue disfrutando de medallas, de honores y tiene un extra en su pensión que los policías que han ejercido su trabajo con arreglo a la ley no pueden recibir y reciben una pensión menor. Lo que yo le he dicho es, Pedro, vosotros solos no podéis acabar con esto porque tenéis mucha historia, porque las cloacas en este país no han afectado solamente a un gobierno, porque esa estructura lleva existiendo desde hace muchos años. Y si no, no se explicaría que vosotros no aceptarais la comparecencia de Villarejo. Yo pedí la dimisión de una ministra a la que tengo afecto y que me parece una gran jurista porque me parecía poco presentable que apareciera en reuniones de alguien que es ministra nada más y nada menos que con Villarejo. Lo que le he transmitido muchas veces, para limpiar del todo las cloacas hace falta que entre gente sin mochila, gente que no va a aparecer en ninguna grabación de Villarejo, gente que no tenga pasado. Ya hablaremos. Pedro Cuartango. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho sobre Billy el Niño, porque además yo lo padecí y he apoyado públicamente su posición. Pero lo digo porque lo que le quiero es plantear ahora el tema de la posición de Podemos respecto a la transición. Yo he visto las declaraciones de algunos dirigentes de Podemos, no sé si usted está en esa línea, de que han cuestionado la transición presentándola como una especie de victoria retrospectiva del franquismo. También incluso yo he escuchado decir que la ley de amnistía fue una ley de punto final. Naturalmente los que vivimos los hechos pues no tenemos esa percepción. ¿No cree usted que es peligroso ese intento de revisar el pasado? ¿Y no cree usted que, yo digo, recuerdo siempre la frase de Santayana, que los que olvidan el pasado están condenados a revivirlo? O sea, yo no comparto esa posición de Podemos. Sí. Bueno, yo creo que la transición tuvo cosas muy buenas. Por ejemplo, convirtió un sistema dictatorial en una democracia homologable a los países europeos de nuestro entorno. Y eso fue una cosa muy buena y abrió la puerta a un desarrollo de los derechos civiles, de los derechos políticos y también de derechos sociales. Pero también tuvo sus imperfecciones. Y hablar de esas imperfecciones yo creo que no es cuestionar el espíritu de la transición, al contrario, es reivindicar el espíritu de la gente que en este país luchó por una democracia. Y hay cosas que se pueden decir. En este país hubo impunidad. En este país, torturadores siguieron trabajando en las fuerzas de seguridad. Y decir eso no es cuestionar la transición, es decir la verdad. Y decir que 40 años después nuestra sociedad tiene más cultura democrática y puede abrir ciertos debates y puede acabar con la impunidad. Es una barbaridad que en este país los responsables de asesinatos y los responsables de sentencias de muerte hayan seguido recibiendo honores de Estado. Es una vergüenza que en este país un dictador asesino que hizo en este país lo que Mussolini no se atrevió a hacer en Italia, tenga un mausoleo de Estado y que esto genere debate en un país democrático. Eso no es cuestionar la transición, eso es reivindicar los valores más democráticos de la transición. Si alguna vez no se nos ha entendido, pues seguramente nos habremos explicado muy mal. Y no quiero caer en esta cosa, digamos, de que hacen muchas veces los políticos, de que no se nos entiende. Pero quiero ser muy claro, nosotros reivindicamos
los valores de nuestros padres, de nuestros abuelos y abuelas que lucharon por una democracia. Eso implica también decir que algunas cosas se pueden mejorar a partir de ahora y que podemos tener una democracia mejor. Esto de las cloacas viene de esa cultura política, porque algunos de estos policías, como Villarejo, como Billy el Niño, vienen de esa estructura del franquismo que no se terminó de limpiar, porque en este país los representantes de la oposición democrática, clandestina, ilegal, tuvieron que negociar y pactar con cuadros de una dictadura. Y ese acuerdo fue muy difícil, seguramente no se podía hacer otra cosa en aquel momento, pero tuvieron que tragar con que algunos presuntos delincuentes siguieran en los aparatos del Estado. Bueno, completemos, limpiemos de una vez los aparatos de Estado de nuestro país de este tipo de gentuza. Estamos pasadísimos de tiempo, le ruego, señor Iglesias. Perdón, más brevedad. Marisa, tienes 30 segundos. Yo voy a ser brevísima. Dice usted que su partido ha dado una imagen nefasta, que lo ha hecho mal, que ha generado decepción en muchos, que ha causado bochorno, que su imagen es patética, y todo esto se ha producido bajo su liderazgo. ¿Usted no se ha planteado dimitir nunca? Yo estoy aquí porque los inscritos me han puesto donde estoy. E incluso en momentos muy difíciles he puesto mi cargo a disposición. Eso no lo hemos visto en ningún líder político en este país. Algunos les han dicho, usted ha copiado la tesis o usted ha pagado por tener un máster. Y no les hemos visto poner su cargo a disposición. A mí, por firmar una hipoteca de 30 años, he puesto mi cargo a disposición. Creo que en ese aspecto somos más que ejemplares. Hemos hecho muchas cosas mal y creo que la gente no aceptaría que nosotros no reconociéramos eso. Creo que asumir la responsabilidad es demostrar que podemos tener un resultado electoral que nos permita gobernar en este país. Si no lo tiene. Bueno, vamos a esperar a ver lo que ocurre. Ya me lo dijo a mí Marisa, las urnas están abiertas. Las urnas están abiertas. No lo intentes por ese lado, que yo ya lo intenté y no tuve suerte. Y vamos a ver lo que pasa. Nosotros salimos a ganar. No es menos cierto que muchas veces, en estos últimos años, a nosotros nos han querido dar por hundidos. E incluso, siento tener que repetir esto, se han fabricado noticias falsas para evitar que nosotros gobernemos o para perjudicarnos como fuerza política. Eso es un menoscabo de la democracia. Vamos a dejar que los españoles voten el día 28 y a partir del día 28 hablamos de los votos que tiene cada uno y de quién puede gobernar en este país. Pues, señor Iglesias, Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer enorme, gracias.